Buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Jorge, por la introducción. Quiero mandar un cordial saludo primero a los que ya son clientes de Leighton. Ya saben quiénes somos, pero si estáis aquí es porque, bueno, hay algo más que podéis hacer. Y por supuesto, ¿no? Mi más cordial bienvenida a todos aquellos que habéis visto en redes sociales. Hoy habéis recibido esta presentación. Bienvenidos también para ello. Tenemos un objetivo, ¿no? Y el objetivo fundamental que tenemos es que hay muchas cosas y que podéis hacer y hay muchas cosas que si las hacéis, pues tienen su recompensa. Entonces, espero que a lo largo de esta sesión pues podamos ser capaces de explicaros todo y aquello que no seamos capaces de explicar o que no hayáis entendido, pues bueno, es bastante interactivo. Tenéis un recuadro donde vais a poder lanzar vuestras preguntas y al final del webinar pues tendremos ocasión pues de dar respuestas. Así que si os parece, Jorge, algo que añadir o pasamos a la siguiente. Podemos pasar. Genial. Vale, pues un poco de lo que vamos a hablar en este webinar. Sería primero una pequeña presentación de qué son las ayudas y subvenciones muy de forma general, donde hablaremos de las características generales que deben cumplir los proyectos para poder acceder a subvenciones siempre con dinero público. Por otro lado, y el objeto principal de esta sesión sería hablar de las líneas concretas de CEDETI, ¿no? El principal organismo o el más importante a nivel nacional en cuanto a ayudas y subvenciones nacionales. Por último, pues, presentaremos unos breves casos de estudio, de éxito, como a modo de ejemplo de posibles proyectos que puedan acceder a cada una de las principales líneas de CEDETI, que como veréis son muy variadas, pero nos centraremos en las principales, ¿no? Las que se pueden adaptar a un mayor número de tipologías de empresas y de proyectos. Y ya para acabar, pues iremos a la sección de preguntas, donde daremos respuesta a todas aquellas preguntas que nos hagáis llegar durante la sesión. Para ello, como decía mi compañero, tenéis un recuadro para poder escribirlas y nos llegarán en tiempo real. Vale, pues... Bueno, permitidme que os haga una breve introducción de lo que es el grupo Leighton. Somos la consultora líder a nivel mundial, expertos en ayudas e incentivos a la I+D. Tenemos una presencia internacional, fundamentalmente en Europa, con una representación en Estados Unidos también y contactos en diferentes países del mundo. Nacemos hace 28 años, nacemos como una startup y habéis visto, ¿no? Que ya son más de 50.000 clientes, más de 4.000 empleados. ¿Cuál es el secreto de nuestro éxito? El secreto de nuestro éxito es básicamente que nacemos como una pequeña, estamos con la pequeña, nos adaptamos a ti, nos adaptamos pues para ayudarte, ¿no? A conseguir desarrollar tu estrategia y maximizar el retorno financiero, el retorno económico por todas tus actividades de I+D. En España, y si vamos a la siguiente, en España pues tenemos una presencia también importante, ¿no? Estamos en Barcelona, Bilbao, Girona, Gijón, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo, Palma de Mallorca, Las Palmas y creciendo, ¿no? Creciendo porque queremos esa cercanía a los más de casi 9.000 clientes con 400 empleados. No tardamos en llegar, ¿no? Actualmente tenemos 11 años de experiencia, pero también hemos ido con un crecimiento exponencial. Hemos ido actualmente, perdona, vámonos a la... Sí, ¿dónde estamos en esto? Pues, entendemos vuestras dificultades, entendemos vuestras necesidades e intentamos acompañaros a su éxito. Ya lo vais a ver durante la jornada con vuestras preguntas
y con nuestras respuestas, cómo podemos acercarnos ampliamente a vosotros. Si ya nos centramos en lo que son las ayudas y las subvenciones, ¿no? Y entrando más en lo que son las ayudas y subvenciones a la I+D, que son en las que somos principalmente expertos nosotros. Cuando hablamos de I, investigación, de desarrollo, la I es doble, ¿no? Es por un lado esa investigación y por otro lado es la innovación. No hace falta ir a la luna para poder estar hablando de qué es la I+D. Y además estamos viviendo un momento muy dulce, ¿no? Para lo que es la I+D. Después de muchos años de irnos acercando a ese 2,4% que quería el gobierno los diferentes gobiernos de España de tener inversiones en I+D, en el año 2020 aparece un boom que va creciendo y en el 2023 se consigue el mayor presupuesto de la I+D en la historia de España. Hay muchos factores que aplicaron en este momento, en el 2023, sobre todo los del Fondo de Resiliencia, el Plan de Resiliencia, de recuperación. Y fijaros que se alcanza casi 4.000 millones de euros, creciendo un 4% respecto al año anterior. Eso es un punto de I+D, pero también la inversión directa en ciencia e investigación, con prácticamente un 100% de crecimiento en 3 años. Ya en el 2024 hablamos de que un 45% de las pymes reconocen que hay esa oportunidad de aprovechar todos estos fondos y de que invirtiendo es la mejor oportunidad para no solamente crecer, sino también como para mantenerse. Y uno de los aspectos clave que aparecen en estos puntos de inversión, nosotros lo detectamos y en base a todo el apoyo que damos a las empresas, el 35% de las empresas están invirtiendo en digitalización, ¿no? Como oportunidad clave, no solamente para obtener ayudas, sino también para reforzar su negocio. Y en ese momento, en el momento que estamos viviendo actualmente, hoy nos centramos en ayudas, lo habéis reflejado aquí en el punto central de esta presentación, pero existen 7 palancas. Hay 7 palancas que dentro de la administración pública, incentivos que hace que se optimice ese retorno a todo lo que estáis invirtiendo. Por un lado, si miramos hacia atrás, en proyectos a pasado, pues aparecen oportunidades de retorno, como son las deducciones fiscales por actividades económicas en el impuesto de sociedades y el cashback. Más cerquita de nosotros está otra herramienta, que es estas leyes, pero también tenemos como actual las bonificaciones o bien hacia futuro, como puede ser otras herramientas que vamos a contar un poco más en detalle. Hoy nos vamos a centrar en ayudas, ¿no? Y centrándonos en ayudas, pues, ¿qué significa? Vamos aquí, ¿qué necesitas para solicitar una ayuda? Ayuda significa futuro, ¿no? Significa futuro. Significa futuro y no hay que irse dentro de 10 años, ¿no? Puede ser hasta dentro de una semana. Significa mirar hacia adelante, mirar hacia algo que no tienes actualmente, pero que vas a cambiar. Aquí os dejamos algunos ejemplos de lo que puede ser. Puede ser una ampliación de capital, puede ser unas modificaciones en mis procesos que modifiquen el tiempo, que modifiquen alguna mejora, como aumentar eficiencia, o que tú estés mirando a lo que es el mercado, donde está tu competencia, o donde tú quieres estar con futuros productos y empieces a mirar a ese punto. Y teniendo en cuenta de que con un cálculo tú vas a tener una mejora, ¿no? Tener una mejora y con qué vas a mejorar, con cuánto vas a mejorar, vamos a poder ayudarte a esas ayudas
esas ayudas financieras. Somos los expertos, ¿no? Somos los expertos, por lo tanto, es importante que cuando tengas estas iniciativas nos llames, ¿no? Nos llames y nos empieces a contar, ¿no? No sé, si vas a la siguiente, Jorge, por favor, si vas a la siguiente, dices, ¿qué es lo que voy a cambiar? ¿No? ¿Qué es lo que voy a cambiar? ¿Voy a cambiar una inversión? ¿Qué tipo de inversión? ¿No? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Otro aspecto importante en estas ayudas y subvenciones es cuál es el grado de riesgo de lo que voy a cambiar, ¿no? ¿Y cuál es el grado de innovación? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en función de lo que tú vas a cambiar, pues vas a tener diferentes tipos de ayudas. No hay una ayuda. Hay, iba a decir miles, pero quizás mi madre me dijo 1 millón de veces que no exagerara. No son miles, pero son muchas, ¿no? Y con muchas diferencias. Primero, lo que es la cobertura. Tú puedes tener una ayuda de 10% en una ayuda directa, es decir, que no se lo tienes que devolver, pero hay alguna ayuda que es hasta ese 100%. Se adaptan, por lo tanto, a lo que tú vas a hacer, ¿no? ¿En qué fase estás? ¿Estás considerando o estás en esa fase preliminar? Hay ayudas que están disponibles durante todo el año o hay ayudas que aparecen en un determinado momento del año. No voy a decir que estén cada 1 de julio de todos los años, pero sí sabemos que están hacia julio o hacia febrero o hacia diciembre. Sabemos que a lo largo del año hay diferentes convocatorias y sobre todo que se adaptan muchísimo al tipo de proyecto. ¿Qué tipo de proyecto tú vas a hacer? Si va más en digitalización, si va más en nuevo producto, si vas a extender. Y esa extensión está más en el siguiente punto de qué es lo que voy a hacer. Voy a desarrollar un proceso. Voy a cambiar mi proceso productivo. Voy a invertir en una maquinaria. O voy a mejorar mi producto o voy a mejorar mi servicio. O sea, no tengo que estar hablando simplemente de que estoy fabricando, ¿no? Puede ser perfectamente de que estoy prestando un servicio, por ejemplo, Leighton, estamos prestando un servicio para vosotros, hago una mejora y puedo mejorar mi servicio, puedo llegar mejor a vosotros, puedo llegar más rápido a vosotros, puedo tener mejores resultados, eso es una mejora. O simplemente hay un tema que está muy, muy importante a nivel nacional y es el tema de la eficiencia energética y la sostenibilidad, ¿no? Cuánto mejoro, cuánto ahorro en esos consumos de fuentes, tanto no renovables como renovables, pues todas esas inversiones que haga para mejorar mi rendimiento de sostenibilidad y eficiencia energética, pues hay una ayuda específicamente para ello. Vale. Si pasamos aquí, ¿y el qué se puede financiar? Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Vamos a ir poco a poco, os doy solamente unas pinceladas, ¿no? ¿Y qué se puede financiar? Bueno, pues aquellos proyectos, aquella materia gris que estamos empleando en cambiar algo dentro de mi empresa. Vuelvo a repetir, no hay que pensar que me estoy yendo a la luna para tener derecho a en estos accesos. No estoy pensando en que necesito ingenieros o científicos superdotados para tener acceso a este punto. También aquel mecánico que aprieta la tuerca de mi prototipo es importante para el proceso de desarrollo. También esas personas son importantes en este tipo de proyectos. Inversiones que mejoran mi producción, lo que ya he comentado, de ahorro de eficiencia energética, o bien quiero ampliar una escalabilidad en mi línea productiva, o quiero ir a una internacionalización, quiero llegar a otros países, y hay un punto que es muy importante, y eso que quiero que centrar esa parte de la presentación es: no tengo el personal suficiente como para poder desarrollar mi idea. Tengo o bien que contratarle o bien puedo subcontratar a otra empresa, a un organismo público de investigación que me ayude a este punto. Pues estas ayudas, estas subvenciones te permiten la posibilidad de ingresar esos fondos, ese dinero, para tú, sin tener lo que aportar de tus cuentas anuales, tener ese pulmón económico que te permite
invertir en ese gasto, de forma que al final tienes un balance presupuestario dentro de tus ingresos, gastos. Sí, vas a tener que pagar a alguien, pero alguien te está dando ese dinero y al final lo que haces es generar un conocimiento, crear un conocimiento para tú poderlo hacerlo por ti mismo. Y antes de ir al proceso total, me iré a la siguiente y es el decir cómo trabajamos, ¿no? Desde Leighton, ¿no? O sea, aquí, bueno, es muy básico, ¿eh? Es muy básico y yo fíjate que Jorge, yo creo que en este punto aquí tú puedes profundizar Sí, más. efectivamente. Al final, como mi departamento es el encargado último de llegar toda la gestión final de los expedientes y las relaciones con los organismos, pues bueno, os puedo comentar que aquí os hemos dejado quizá un breve esquema, ¿no? Muy genérico de cómo sería nuestra forma de trabajar, ¿no? Primero hacemos una identificación técnica, después cuando habláis con nosotros en esa primera reunión de kickoff comentamos siempre el proyecto que se pretende acometer, comentamos también a qué se dedica la empresa, cuál es su objetivo, qué quiere conseguir tanto a corto como a largo plazo. Y de esta forma podemos hacernos una idea de, primero, cómo son las características de la empresa, dónde está, a qué se dedica, tamaño, etcétera. Y por otro lado, las características del proyecto, ¿no? Si estamos en cualquiera de los puntos anteriores que hemos comentado, tanto en proyectos de I+D como de eficiencia energética, como de innovación, etcétera. Las tipologías del proyecto pueden ser, digamos, muy variadas, ¿vale? Siempre buscando una mejora tanto del producto, servicio o bien un proceso interno. Vale, pues después de la identificación técnica, pues vendría el convenio de colaboración, la recopilación técnica. Nosotros siempre después de hacer esta identificación nos enviamos un correo que normalmente se estructura en dos partes principales. Por un lado, la parte de información técnica y económica del proyecto, qué idea es la que vais a plasmar. Si necesitamos más información, os la solicitamos. Y por otro lado, una parte más administrativa, ¿no? Al final son procesos burocráticos que necesitamos cumplir una serie de requisitos adaptados a cada una de las líneas a las que vayamos a aplicar. Antes de hacer este proceso, siempre cabe recalcar que nosotros buscamos el mayor retorno de la inversión. Como decía mi compañero, la variedad de ayudas que tenemos disponibles ahora mismo en España, tanto a nivel nacional como regional o ya incluso locales, es muy variada. Y no todas ofrecen las mismas coberturas, lógicamente. Como en la mayoría de los casos nos encontramos con incompatibilidades, nuestro trabajo es buscar siempre la mayor optimización. Si existe la posibilidad de compatibilizar ayudas, os la diremos y trabajaremos en sintonía. Si no, siempre buscaremos la mejor opción que ofrezca el mayor beneficio, ¿no? para la empresa. Bien, y una vez recopilada toda la información que necesitamos, entra nuestro trabajo, el trabajo de mi equipo, tanto la parte técnica para elaborar esas memorias técnicas que necesitan los proyectos, como la parte económica o incluso financiera para hacer los estudios por esta parte también financiera, evaluar los requisitos que tiene la empresa y ver si cumple los KPIs de cada convocatoria. Una vez lo tenemos todo preparado, pues procedemos a presentar la solicitud. No obstante, nuestro trabajo no se queda ahí. Hacemos un seguimiento íntegro de todos los procesos por los que pasa el expediente. Es decir, aquí se ha plasmado simplemente el proceso de solicitud, que como digo es muy variable, no tiene por qué durar siempre estas 3 semanas que se muestra aquí. Quizá esto sea para proyectos de una envergadura, digamos, de la mayor envergadura que hemos llegado a trabajar. Como digo, no nos quedamos aquí en la solicitud, después pasa el periodo de evaluación, donde recibimos los requerimientos o las subsanaciones que nos hagan los organismos. Ahí también nos damos todo el apoyo y lo gestionamos en sintonía.
Ya cuando se emite la resolución, cuando en el caso de ser positiva, pues hacemos las gestiones que sean pertinentes, dependiendo del organismo al que hayamos optado. Y ya por último, el seguimiento durante la ejecución del proyecto. Bien. El seguimiento lo damos de forma muy, digamos, periódica, para asegurarnos que el proyecto avanza conforme lo establecido al inicio. Cualquier desviación estaremos siempre a tiempo de identificarla y poder tomar las medidas oportunas, para que siempre y cuando para que no perdamos ni un céntimo, ¿no?, que decimos por aquí, de lo que es la subvención que se ha concedido. O en el caso de que no haya otra vía, siempre minimizar las pérdidas para mantener esa subvención que se ha concedido al inicio. Y ya por último, el periodo de justificación, que aquí no viene representado tampoco, sería recopilar toda la información, tanto técnica como económica, que se ha hecho durante el proyecto, redactar las memorias económicas, técnicas, recopilación administrativa de nuevo, para presentarlo al organismo y justificar que lo que dijimos al inicio se ha cumplido. Bien, esto es una etapa muy importante en la que también nos damos apoyo íntegro y bueno, subsanamos también las partes que hayan podido quedar con el organismo, siempre hasta el cobro final de la ayuda, de la subvención. Vale, hay un punto que hay una pregunta que está en el chat, pero sí que me gustaría aclararla directamente. Nosotros os acompañamos durante todo el proceso, ¿no?, lo que es desde la idea hasta el cierre de expediente total por parte de la Administración. Cualquier requerimiento de subsanación, cualquier pregunta, cualquier justificación, cualquier herramienta que pueda haber, ¿no?, para exprimir esta idea y conseguir más dinero, ahí vamos a estar a vuestro lado, pero no lo decimos desde aquí, lo decimos por escrito en un contrato. Ese contrato es el que nos linka a vosotros durante todo el expediente hasta que recibís no solamente el último céntimo, es decir, expediente cerrado, ¿no? Este es por un lado. También hay este contrato, ¿no? Y hay otra pregunta que voy a responder ahora en el chat, y es el decir, ¿qué pasa si al final no se presenta la solicitud? Nosotros somos una consultora que trabajamos en un llamado, podemos decir, entre comillas, éxito. ¿Pero qué es el éxito? El éxito es una resolución positiva, es decir, lanzamos una solicitud de ayuda y el organismo convocante de la ayuda pues emite un juicio, es decir, proyecto aprobado. Para mí ese proyecto aprobado, hemos conseguido ese éxito y la empresa tiene la disponibilidad de esos fondos. ¿Qué pasa en el camino? Pues en el camino tienes una idea, preparamos esa idea, decimos vamos a esta convocatoria y hacemos un trabajo, ¿no? Pues ese trabajo tiene un coste que nosotros asumimos como empresa. Estamos convencidos de que vamos a presentar y vamos a tener ese éxito y pues ponemos el pago a esa resolución positiva. Pero, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, a esa pregunta? Si al final no se puede hacer la solicitud, pues por lo que sea, no. Tiene que ser por algo, ¿no? Si por lo que sea es porque no cumples y nosotros desde Leighton hemos pensado que sí cumplías, pero al final no cumples y no se presenta, pues evidentemente no pasa nada. Sí. Nosotros hemos hecho todo el trabajo, está todo listo, hay el potencial para hacer, pues ahí tiene un coste que lleva asociado y si se decide no presentar, pues hay que asumir ese coste. Pero eso está reflejado en el contrato, todo muy claro y muy especificado. Y el otro punto, el siguiente, ¿no?, que es ¿cuál es el coste aproximado de este servicio? Pues todo depende, ¿no? Todo depende del tipo de ayuda al que te presentas, el grado de innovación que tiene la ayuda y sobre todo el retorno que vas a tener. No podemos generalizar, pues tiene un coste X, ¿no? Es un coste pues razonable, es un coste competitivo, ¿no? Como he dicho en principio, somos una empresa que hemos crecido con las pymes, ¿no? Y si seguimos trabajando con las pymes, esto da un grado de confianza de que los costes que tenemos son muy razonables en cuanto al beneficio que vas a obtener
¿no? Y, como digo, competitivo y sobre todo razonable con el éxito que vas a tener. No te cuesta nada presentarlo y el retorno, y cuando tengas que pagar la factura, tú ya has recibido esos fondos por parte de la administración. Y lo vas a saber, ¿no? Es decir, hay que analizar la idea, hay que analizar la convocatoria y vamos a hacer una oferta específicamente para esa convocatoria. Bien, por pues esta parte, sí, voy visto contestando. esto, yo creo que podemos continuar. Bien, pues nos hemos quedado hasta ahora en lo que es la generalidad, ¿no? De cómo podemos trabajar la ayuda. De nuevo, insistir en que todo este proceso es totalmente adaptable a cada casuística que tenga tanto la empresa como la ayuda en concreto en la que se va a solicitar. Había otra pregunta por allí muy interesante, que es, estas ayudas deben solicitarse siempre antes de empezar el proyecto. Bien, la respuesta sería que en el 99% de los casos, sí, es necesario enviar una solicitud antes de comenzar el proyecto. Existen casos muy, muy excepcionales de ayudas que son para trabajos retroactivos, pero son, como digo, excepciones contadas con los dedos de una mano. En el 99% de los casos, y pese a que este número me lo estoy inventando, os diría que sí que es necesario enviar solicitud para comenzar a ejecutar el proyecto. Si bien nosotros os lo dejamos claro todo esto al principio de nuestras conversaciones, cuando estemos en esta primera reunión de contacto con vosotros, debéis ser conscientes que el inicio del proyecto se considera en el momento en el que se comienza a ejecutar gasto y no podemos volver atrás. ¿Qué puede considerarse el comienzo del proyecto? Pues, por ejemplo, la recepción de facturas, emitir pagos, hacer pedidos, etcétera. Todo esto se considera inicio del proyecto y debe hacerse después de enviar la solicitud. No es necesario tener una respuesta positiva del organismo. Podemos empezar el proyecto generalmente después de enviar la solicitud y antes de que se realice la evaluación por parte del organismo. O al menos estas son las líneas en las que actúa CEDETI, que son las líneas que vamos a comentar en profundidad en esta sesión, ¿no? Aquí ya enlazo con las ayudas concretas de CEDETI. Bien, de manera general, ¿qué son las ayudas CEDETI, ¿no? Como decía, CEDETI es el organismo, es el Centro de Desarrollo Tecnológico y la Innovación, cambió el nombre hace poco, y es el centro principal el organismo principal a nivel nacional de gestión de ayudas y subvenciones. Tienen una enorme variedad de líneas de convocatorias, tanto de las que están abiertas todo el año como las que son de convocatoria, ¿no? Que van con fecha. Los objetivos son muy diversos. En general se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Las ayudas que son para innovación, que son para proyectos que buscan mejorar las capacidades de una empresa, es decir, mejorar nuestro producto, nuestro servicio, nuestro proceso interno. Y cualquier mejora que vaya con este objetivo puede ser susceptible de optar a una de las líneas de innovación de CEDETI. Por otro lado, están los proyectos de I+D, serían los de investigación y desarrollo, que lo que buscan es lograr una novedad objetiva, ¿no? En el mercado. Un producto, un nuevo servicio que en realidad aporte una novedad ya no solo para nuestra empresa, sino para el mercado general. Si logramos ver esta novedad objetiva, tanto en la tecnología como en el servicio, los resultados que se vayan a lograr, podremos optar a alguna de las líneas de I+D que tiene el CEDETI. Va. En línea con lo anterior, aquí os hemos querido poner una breve imagen de las principales líneas o de las que son más genéricas y que más tipología y tanto de empresa como de proyecto pueden optar, ¿no? Las hemos dividido. Aquí a la izquierda tenemos las que son de ayudas para proyectos de innovación. Bien, básicamente toda empresa
va a querer mejorar su producto, su servicio en algún momento. Es la tendencia, ¿no?, que deberían seguir todas las empresas. Y en ese momento en el que se decida mejorar un producto o servicio, ahí es donde tenemos que empezar las conversaciones y empezar a valorar si podemos acceder a alguna de estas líneas. Bien, como vemos, serían las dos de la izquierda, las que ponemos LIC y LIC-A. Son las dos líneas de innovación. Como veis, son líneas de financiación, pero tenemos una parte no retornable, es decir, sería un préstamo con unos intereses muy, muy bajos. Al final son ayudas apoyadas por el Estado, pero que no tenemos que devolver el 100%. Los periodos de amortización son muy altos, pero nunca se llega a devolver todo el dinero que hemos recibido. En el caso de la línea de LIC, es la línea directa de innovación, tenemos hasta un tramo no reembolsable más corto que en lo que sería el LICA, que sería únicamente para adquisición de maquinaria, ¿no? Posteriormente os explicaré en detalle en lo que consisten estas dos líneas. Luego ya por la parte de la derecha tenemos las líneas de I+D. En este caso también tenemos subvenciones tanto a fondo perdido como las que combinan las dos partes, ¿no? La parte de préstamo como la parte de fondo perdido. Si entramos un poquito más en detalle, comentamos la primera línea que teníamos de innovación, la línea directa de innovación de CDTI. En este caso sería cualquier incorporación, adaptación de tecnologías que busquen la mejora de vuestros procesos, ¿vale? ¿Qué se puede considerar una mejora del proceso? Pues el concepto es muy amplio. Al final, la mejora de un proceso, tanto servicio o un proceso interno, nosotros cuando mejoramos nuestra gestión interna, estamos mejorando nuestro proceso. Entonces, podemos todas estas inversiones incluirlas en un proyecto a presentar a esta línea. Bien, como características de esta ayuda tenemos un presupuesto mínimo de 175.000 euros que se compone principalmente tanto de adquisición de activos, la compra directa de activos, como los gastos de personal interno o la subcontratación de otras empresas para realizar estos trabajos. Las cuantías y la forma de la ayuda, pues como decía anteriormente, ¿no? Se compone de dos partes, una parte de préstamo y otra parte de que no debemos devolver de este préstamo, que varía entre un 5% y un 10% de la parte que no tenemos que devolver. Sin embargo, la ayuda total será de hasta el 85% del coste del proyecto. Proyectos que, por cierto, pueden durar hasta 2 años. Siempre adaptable a lo que vosotros nos comentéis que va a durar nuestro proyecto. Aquí os dejo también en la siguiente slide un pequeño caso de éxito. En este caso, el proyecto, como ejemplo, era buscaban mejorar, bueno, en este caso, la línea de fabricación de tanques a vacío y de vacío del sector farmacéutico. Al final, lo que se hizo en este caso es una línea básica con mucha intervención manual, estudiar de qué forma podríamos mejorarla o automatizarla. En este caso, bueno, la adquisición de varios materiales también fue subvencionada, la mano de obra del personal interno también formó parte del presupuesto del proyecto y otras subcontrataciones que hizo la empresa empresas especializadas, ¿no?, del sector para poder llevar a cabo, ¿no?, esta mejora interna en la línea. La siguiente línea de innovación, una línea muy interesante que se trata de la línea directa de expansión. Básicamente la idea puede ser la misma. Lo que buscamos en este caso no es mejorar la producción, va orientado a empresas industriales, mejorar la capacidad productiva de las instalaciones de la empresa o bien crear un nuevo centro de trabajo. Esta línea, la peculiaridad que tiene es que únicamente nos subvenciona la adquisición de maquinaria nueva, ¿vale? No podemos incorporar gastos de personal, otras subcontrataciones, etc. La parte buena que tiene esta línea es que tiene un tramo de fondo perdido mucho más alto que el anterior. Entonces,
ahí está donde entra el balance, ¿no? ¿Qué nos interesa más? Tener una cantidad mayor de préstamo, tener una cantidad quizá algo menor de lo que sería la ayuda total, pero una parte muy superior de lo que sería la parte que no tenemos que devolver, la parte esta no reembolsable. Ahí es donde entran los intereses en las que nosotros en las conversaciones con nuestros clientes siempre buscamos lo que más se adapte a la necesidad concreta de cada situación, ¿no? En este caso os dejo un pequeño caso de éxito. Bueno, en este caso serían dos. Como digo, únicamente sería la adquisición de maquinaria nueva. Se subvenciona las adquisiciones siempre que vayan para líneas productivas. Y bueno, tenemos dos ejemplos, ¿no? Aquí los ejemplos que podríamos poner son muy amplios. Al final, son ayudas que hemos trabajado desde los inicios de Layton como empresa y conocemos muy bien todos los requisitos que se deben cumplir. Y los casos de éxito han sido muy numerosos, ¿no? En este caso, pues, tenemos unas líneas para fabricación de mallas por láser. Las máquinas de corte láser siempre han sido muy bien vistas en esta convocatoria. Es una tecnología relativamente nueva que se está incorporando a sistemas de producción que anteriormente eran más tradicionales, digamos. Y por otro lado, pues tenemos otros sistemas de protección y de refinamiento de resinas, ¿no? Todo esto, en ambos casos, se consiguió un aumento de capacidad productiva, una diferencia con los sistemas de fabricación anteriores. Y eso, bueno, nos conseguimos que estas dos empresas accedieran a unas ayudas del 75% de su coste de adquisición de esta maquinaria. ¿Veis? Es una cantidad muy importante. Y dentro de este 75%, pues dependiendo, ¿no?, de cada empresa, pues la parte que no se debe devolver varía entre un 25 y un 30%. Si pasamos ahora con las convocatorias de proyectos de investigación y desarrollo, aquí CDTI tiene una línea fija abierta todo el año que son los proyectos P y D, serían proyectos de I+D. Estos proyectos, la tipología es extremadamente variada. No hay ningún límite de tipología de proyecto, siempre y cuando podamos demostrar que se trata de una novedad objetiva para el mercado, que se emplean tecnologías disruptivas para que no sean habituales. Estos proyectos, igual que los anteriores, necesitan un presupuesto mínimo de 175.000 euros, pero los costes que podemos incluir en los presupuestos, pues son tanto de personal interno como subcontrataciones, como amortizaciones, etcétera. Son muchos los costes que podemos incluir en este tipo de líneas. Bien. La parte que tiene diferencia, básicamente, con la primera que comentábamos, son la parte de fondo perdido, ¿no? La parte de tramo no reembolsable que no deberemos de devolver de ese préstamo que conseguimos. En este caso, al ser una línea de I+D y asumir un riesgo significativamente mayor que en el anterior caso, pues los tramos de fondo perdido son bastante mayores y hace que estas líneas sean, pues, mucho más interesantes para las empresas que tengan un proyecto de estas características. Aquí cabe recalcar que todas estas ayudas que tienen, tanto una parte de préstamo como una parte de subvención, tienen la posibilidad, en el caso de CDTI, de amortizar anticipadamente la parte de préstamo para quedarnos únicamente con la parte no reembolsable. Es una solución muy ventajosa para aquellas empresas que no precisen una financiación, un préstamo, y solo necesiten ese apoyo financiero en forma de subvención, ¿no?, de tramo no reembolsable. Como decía, podemos devolver esa parte de forma anticipada o rechazarla para no tener que asumir deuda, ¿no?, a largo plazo. Si pasamos con algunos casos de éxito, bueno, de nuevo los casos de éxito con estas líneas son muy variados. Los proyectos pueden ser desde los 175.000 euros hasta creo que tiene
un límite superior de 30 millones, con lo cual totalmente adaptable a cualquier tipología y presupuesto de proyecto. También estos proyectos podemos presentarlos incluso en agrupaciones de empresas. Bien, si nosotros tenemos previsto colaborar con otra empresa para llevar a cabo un proyecto de I+D, podemos, ¿no?, presentarnos juntos para tratar de conseguir estas subvenciones. Y hemos tenido bastantes casos de éxito para empresas, agrupaciones, ¿no?, empresas que acometen estos proyectos. Por último, os dejo uno de los ejemplos de líneas de subvenciones de CEDETI que no incluyen parte de préstamo, es únicamente subvención, pero están sujetos a que se publiquen las convocatorias concretas anualmente de estas ayudas. Las anteriores que hemos comentado están abiertas durante todo el año de forma ininterrumpida, mientras que estas, que son únicamente de subvención, van por convocatoria. Es decir, tenemos unas fechas concretas en las que se publican y debemos adaptarnos a ellas para presentar las solicitudes. Existen varios ejemplos. Las famosas líneas Neotec para empresas de reciente creación se publican todos los años. Hemos tenido conversaciones con muchas pymes para llegar a estas tipologías de ayudas, pero os hemos querido poner aquí el caso de las líneas de misiones de CEDETI, ¿no? Son unas líneas muy interesantes en las que hemos estado trabajando durante unos 4 o 5 años antes y que nos han traído muchas buenas experiencias, ¿no? Se van dirigidas a proyectos en agrupación. Aquí trabajamos Miguel y yo mano a mano para sacar adelante estos proyectos desde la idea o desde la motivación individual de cada empresa hasta conseguir un consorcio que tenga unos intereses comunes y podamos conformar un proyecto a medida que se adapte a cada interés particular. Aquí, Miguel, si quieres comentar algo con tu experiencia. Bueno, aquí estoy intentando dar respuesta online, ¿no?, a las preguntas. Bueno, hemos estado dando una visión de lo que es las diferentes convocatorias, de las más, podemos decir, las que tienen menos riesgo, ¿no?, o las que tenemos muy claro cuál va a ser el resultado. Va a ser menos intensidad, pero mucho más seguro que nos la van a convencer. Y estamos en el otro lado, pues estas convocatorias en las que ya hay una fuerte componente de investigación, de riesgo, de competencia, ¿no?, de competencia. Creo que se ha mencionado a lo largo de la presentación de que también hay algunas convocatorias que son en concurrencia competitiva, es decir, que tiene unos plazos, tiene un presupuesto, podemos estar hablando de 100 millones de presupuesto, con unas intensidades de ayuda pues del 80%, mucho dinero a fondo perdido, y presupuestos de 3, 4 millones de euros. Estas son las convocatorias de las que está hablando en este apartado de emisiones, en el que hay muchísimas solicitudes. Podemos estar hablando de que se van a aprobar pues 50 solicitudes en total y llegan como 200 en ese aspecto. Bueno, aquí lo que sí es importante trabajar con una consultora como Leighton es porque te apoyamos a crear un proyecto robusto, una idea robusta, una serie de parámetros que son importantes para la convocatoria, como es cómo estás preparado tú con tu red comercial para llegar al mercado, cómo estás tú de preparado para acometer el proyecto, cómo los socios en los que estás rodeándote pueden asegurar que va a haber el éxito de la idea desde su entrada al mercado, desde su idea hasta su entrada al mercado, y que se adapta a los criterios que está esperando el evaluador, ¿no? Y mientras que al principio había comentado que podemos ayudarte pues con una ayuda que va a ir hacia 4 o 5 días, lo que quieres hacer inversión, en estos casos necesitas mucha preparación. Mucha preparación, en muchos de ellos podemos estar hablando incluso de meses, ¿no? Si eres iniciador de idea, hay que rodearse de los mejores
hay que rodearse de organismos de investigación público-privado y hay que darle esa forma a qué es lo que está pidiendo la convocatoria, cuál es el objetivo de la convocatoria y cuál es la idea, no quiero decir disruptiva, pero sí la idea potente, ¿no? que sea ambiciosa, que es lo que al final están buscando este tipo de convocatorias. Layton te ayuda en todo, ¿no? Desde dar forma a esa idea, buscar esos socios, a la redacción, como hemos mencionado antes, a la presentación, ayuda al coordinador, tiene que haber un líder, ayuda a ese coordinador, ayuda al resto de los socios, identificar cambios que pueda haber durante todo el proyecto, una vez aprobado, solicitar los cambios, recibir eso y ayudar a implantar los cambios hasta que llega el momento de justificar. Hacemos esa justificación y acompañamos hasta que la administración nos dice, ok, cerrado, tomad vuestro dinero, muchas gracias, a por el siguiente proyecto. En ese momento diríamos, hasta aquí hemos llegado, os podemos ayudar más, ¿no? Hacia cómo llevar eso hacia deducciones fiscales, cómo avanzar con este proyecto hacia otras convocatorias, cómo poderos meter en otros proyectos donde de la misma manera que os hemos ayudado a buscar socios para este proyecto, vosotros podéis ser socios potenciales para entrar en otros consorcios. Tenemos un ecosistema de empresas que participan en este tipo de convocatorias y, bueno, pues eso permite pues estar formando en el entorno de 30 solicitudes al año de estas características. La generalidad no me gusta, ¿no? Pero tengo que decir esa generalidad en este webinar, ¿no? Llamándonos, darnos vuestro caso preciso. ¿Cuánto me costaría? ¿Cuál es mi comisión? ¿Cómo podemos dar forma? Tengo esta idea, ¿quién me puede ayudar? ¿No? Esas son las cosas que hace que seamos una consultora de valor, ¿no? Consultoría no es dámelo todo y yo te lo presento. Consultoría es dime qué quieres hacer y yo busco cuál es la mejor herramienta o el cúmulo de herramientas que van a permitir que no es que vayas a recibir un 10%, sino que vamos a llegar, si podemos al 100%, pues mejor. Y si no, te lo diremos. No vamos a vender motos diciendo puedes conseguir el 100 y luego te quedas en un 10. No te vamos a decir, vas a conseguir seguro un 10. Pero si hacemos esto puede llegar a un 50. Y si hacemos esto, podemos llegar a... Y tú, al final, empresa, vas a decir, vale, vamos aquí y vamos. Perfecto. Pues habiendo hecho ya un breve repaso de todas las líneas, pues queríamos terminar con una pequeña slide que os dejamos aquí de fondo de nuestro compañero de marketing, ¿no? En el que podéis contactarle para iniciar todo este proceso de hacernos llegar estas propuestas, estas ideas que tenéis para vuestros proyectos, vuestras líneas de inversión, etcétera, y comenzar, ¿no? Todas estas conversaciones de las que estábamos hablando para poder sacar el mayor retorno de estas inversiones. Voy a dejar esta diapositiva de fondo mientras pasamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis estado haciendo llegar durante la sesión. Y bueno, haciendo un primer repaso, tenemos una duda de Joan que nos dice ¿qué pasa si los proyectos cambian durante el desarrollo? ¿Vale? Es una muy buena cuestión y en la que hemos estado trabajando y que todas o prácticamente todas las empresas que desarrollan un proyecto de I+D real tienen esta duda, ¿no? Al final, un proyecto de I+D está sujeto a cambios. Sabemos lo que queremos hacer, sabemos cómo queremos hacerlo, pero no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar por el camino. En el caso de que nos planteaba, ¿no? Si nosotros tenemos un proyecto de I+D, hemos construido unos prototipos, pero luego la validación nos rechaza parte o la totalidad de esta idea que habíamos concebido, pues es una desviación grande. Al final tenemos que reorientar la idea y volver a enfocar el proyecto para poder llegar al punto que dijimos al inicio, pero de otra manera. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues al final lo que hacemos es estudiar el caso en concreto, ¿vale? Dependiendo de la línea que nos estamos presentando, los métodos de solución de este tipo de desviaciones son distintos.
Poniendo el ejemplo de esta última línea que comentaba Miguel, con ayudas de convocatoria, de subvenciones directas, siempre hay un periodo para solicitud de modificaciones. En estos periodos nosotros enviamos al organismo todas estas desviaciones que estamos teniendo, bien para la solución puede ser llegar al mismo objetivo de otra forma, con lo cual tendremos que invertir más tiempo o una mayor cantidad de recursos para ello. O bien, bueno, decimos que una parte no se va a poder ejecutar y en ese caso, que sería la última opción, pues asumir que nos van a recortar la subvención. Al final, si nosotros contemplamos un gasto de inicio que finalmente no se ejecuta, pues no nos lo vamos no nos vamos a tener retorno de ello. Pero bueno, aquí sí que me gustaría puntualizar, ¿no? Y tenemos mucha experiencia en este caso, ¿no? A la administración no le gustan las sorpresas. O sea, si tú planificas un proyecto y tienes planificado de diferentes fases y cuando el proyecto ha terminado y ha cerrado, y entonces dices, pero esto ha ido mal y hemos hecho ese cambio y hemos contratado a una persona o a un centro, dicen, te aplican el reglamento, ¿no? Y te dicen, tú me has pedido esto es lo que está aprobado y esto es lo que te tenemos que conceder. Si no has hecho esto, te lo quito, pero no te puedo dar algo que no has pedido. ¿Qué hacemos con nosotros dentro de Leighton? Con ese seguimiento lo que intentamos y os animamos, cualquier riesgo que se ve, cualquier desviación es avisarnos en cuanto se detecta y entonces hacemos un requerimiento y decimos a la administración, se ha hecho la primera fase de prototipos y hemos visto pues que no ha salido todo bien. Aprendemos de este fracaso, queremos el éxito y por lo tanto no seguimos hacia el abismo, no seguimos hacia el precipicio. Hay que hacer un cambio de rumbo y para este cambio de rumbo tenemos un plan A, B, C y D que va a tener, sin salirnos del presupuesto aprobado, sin salirnos, nunca te van a dar más de lo que has pedido, pero jugando con ese presupuesto vamos a modificar partidas y vamos a modificar gasto para esto y conseguir el éxito. Cuando eso lo haces por anticipado, se lo presentas, te van a decir ok o no ok. Normalmente, bien presentado es ok, con lo cual cambias ese plan, sigues ese nuevo plan y cuando llega el momento de cerrar el proyecto, pues es posible que hayas tenido éxito o no lo hayas tenido. Siempre hay esto, siempre lo hay, siempre hay ese éxito. Pero no hay sorpresas y el evaluador dices, aquí veo que ha cambiado, os habéis gastado el dinero en lo que me dijisteis que ibais a cambiar con ese cambio, apruebo, y volvéis a recibir todo el dinero según está previsto. Bien, pues vista esta respuesta, pasamos con la siguiente. María nos pregunta si en gastos de personal interno se incluyen gastos de autónomos. Es decir, si una empresa no tiene empleados, solo únicamente los socios como autónomos, si cubriría su sueldo y coste como autónomo. Bien, aquí sí que es cierto que la mayoría de convocatorias de CDTI en concreto cubren también como gastos de personal aquellos personal autónomo societario, ya sea como por cobro mediante factura o mediante nómina como socio. En ambos casos se puede cubrir su coste, ya sea como colaboración externa en el caso de que únicamente sea factura de servicio o como personal interno si cobra mediante nómina. En ambos casos podremos incluir su gasto siempre y cuando podamos justificar que esta persona está cualificada para ejecutar el proyecto que se está planteando. Sí, hay un punto, y no sé si va por ahí la pregunta, es en el caso de pymes donde el CEO es un autónomo que trabaja para la empresa. No sé si será este el caso. Está contemplado, ¿no? Es un procedimiento perfectamente normal, pero como ha dicho mi compañero Jorge, ¿no? Tiene que haber realmente un trabajo de involucración en el proyecto, ¿no? Pero real. No solamente seguimiento o no solamente estar ahí controlando, ¿no? Tiene que haber una implicación directa. Y como digo, está dentro de las bases de la convocatoria y hay que justificarlo según pide esas bases y os lo vamos a preparar nosotros también.
Genial. Voy a pasar a dudas que sean un poquito más generales, porque sí que nos están llegando algunas cuestiones quizá demasiado concretas de un proyecto concreto. Para todas estas dudas tan concretas tenéis aquí arriba un botón que pone reservar una reunión. Y aquí podéis contactar con un experto que os podrá orientar en vuestro caso concreto, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar a dudas quizá más generales, ¿no? Que puedan ayudar a todo el resto de los asistentes. Sí, efectivamente. Hay un punto que es importante. Nosotros damos este servicio de asesoramiento gratuito. Es decir, tú resuelvas una reunión con nosotros, nos cuentas tu caso. Si es necesario, firmamos un acuerdo de confidencialidad por anticipado, nos cuentas y nosotros en un plazo de 1 o 2 días te vamos a dar una evaluación de qué nos parece tu idea, de qué nos parece tu planteamiento, de hacia qué convocatoria o a qué tipo de incentivo te recomendamos ir y una oferta. No, hay varios puntos que dice, pero dame por favor cuánto es estimado. Es que es como decía un amigo mío, te puedo decir la mitad del doble, ¿no? Dime tu caso concreto y te prometo que en 1 o 2 días vas a tener una oferta que podrás aceptar o podrás rechazar o podrás comparar con alguna otra consultora como nosotros. Pero estoy seguro de que esto que vamos a hacer nosotros durante este tiempo te lo van a dar muy poquitos y te vamos a convencer para que trabajes con nosotros. Uh-huh. Vale, voy a responder a 2 preguntas que nos han hecho. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto de innovación incremental? Es decir, una plataforma que yo estoy innovando y introduciendo mejoras continuamente. Estamos en un proyecto de innovación, es una mejora para la empresa, luego estaríamos dentro de las 2 primeras líneas que hemos comentado. Bien, ahí lo que tenemos que hacer es, en el momento en el que nosotros empezamos a hablar, ver en qué situación está nuestro sistema, ver este punto de partida y ver de aquí a X tiempo. Los proyectos, como digo, pueden adaptarse a la duración que nosotros queramos, en el caso de la innovación, ver a qué situación queremos llegar. Y ese incremento de capacidades que vamos a lograr desde la actualidad hasta ese momento futuro es el que va a estar subvencionado. ¿Vale? Sí que es verdad que después, al acabar el proyecto, la plataforma seguirá evolucionando, pero únicamente tendremos la subvención y tenemos que dejar claro cuál es nuestra meta. Si existe una innovación real desde el punto de partida hasta el punto final, podremos acceder a este tipo de convocatorias de innovación, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos otra duda que nos comenten. En un proyecto de desarrollo de un producto se puede solicitar ayudas aunque no sea claramente I+D. Bien, si la I+D no está clara, lo mejor va a ser optar hasta a proyectos de innovación, ¿vale? Ahí siempre cuando habléis con un experto os podrá orientar si realmente vuestro producto, vuestra mejora de producto es un proyecto de I+D o no. En el caso de que sea I+D, pues bueno, estamos en toda esta gama de convocatorias que son de I+D, siempre obtienes un mayor retorno, pero en el caso de que no lo sea, siempre tenemos ese as bajo la manga para poder apoyaros en este tipo de convocatorias que son de innovación, ¿no? No es que sean peores, son de características diferentes. Es decir, siempre puede haber empresas que busquen una financiación para su proyecto, no únicamente tramo no reembolsable. Y bien, nos quedan únicamente 20 segundos, así que... Si me permites el cierre, no quedemos en el futuro, decirnos cuáles son esos proyectos que habéis hecho incremental, habéis aprovechado ya esos incentivos, llamadnos, estamos a vuestra disposición. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber estado aquí en estos 60 minutos. Un placer recibir más preguntas. Tenéis en pantalla la manera que tenéis de llegar a nosotros y a partir de este momento esperamos vuestra llamada, esperamos vuestros mensajes. Muchísimas gracias.